Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios que estamos aquí presentes para ser edificados con la palabra, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios, hermanos. Pues ha sido un fin de semana medio lluvioso, pero pues gracias a Dios por la lluvia, ¿no? También hace falta, ya estaba haciendo demasiado calor y pues gracias a Dios que nos da una refrescadita. Bien, hermanos. Eh, Quiero comentarles, el pastor está en la parte de atrás. No va a compartir en esta ocasión porque está un poquito molesto de una muela que le está afectando. Entonces procuremos no hacerlo hablar mucho, hermanos. Pero está ahí en la parte de atrás, gracias a Dios. Y pues gracias a Dios por la vida de los hermanos que se han estado recuperando de diferentes enfermedades, algunas operaciones. Gracias a Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? Bien, pues sean todos bienvenidos, hermanos. Qué bueno que estamos aquí. Vamos a dar paso a la palabra, hermanos. Quiero compartir con ustedes un tema, hermanos, que tiene como título Buenos oidores de la palabra de Dios. Buenos oidores de la palabra de Dios. Y pues vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias Padre una vez más por tu misericordia, por tu fidelidad sobre nuestras vidas, Padre. Señor, queremos presentarnos en este día ante la exposición de tu palabra, Señor, pidiéndote primeramente que nos perdones por nuestros pecados cometidos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Señor, reconocemos nuestra condición delante de ti, que pecamos, que te ofendemos a ti, ofendemos a nuestro prójimo que está hecho a tu imagen y semejanza. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder ser edificados a través de tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes, por favor, a compartir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenos oidores de la palabra de Dios. Y si decimos que hay buenos oidores, pues como consecuencia también hay malos oidores, ¿verdad? Les voy a leer una frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un predicador, uno de los reformadores que Dios usó. Se le conoce como el príncipe de los pastores, un hombre que Dios le dio mucha sabiduría y dirección. Y él comentó lo siguiente, hermano, escuchen lo que comentó Charles Spurgeon. Refiriéndose obviamente a la iglesia, como ahorita ustedes que están aquí, él comentó lo siguiente, hermanos. Usted tiene todo el derecho de esperar que desde el púlpito de su iglesia esté ocupado por hombres y mujeres preparados, que tengan mensaje lo mejor preparados. Usted tiene el derecho de esperar que el predicador haya pasado tiempo buscando la dirección de Dios y que haya pasado horas preparando su mensaje. Usted tiene el derecho de esperar que los predicadores se esfuercen a la hora de predicar la palabra de Dios. Usted tiene el derecho de esperar que los predicadores oren por usted antes, durante y después de la enseñanza. Se nos ha dicho que los hombres y mujeres no deben de predicar sin tener una preparación correcta. Y eso es cierto, es correcto. Pero también los hombres y mujeres que asisten a una iglesia tampoco deben oír la enseñanza bíblica sin una preparación correcta. Entonces, yo, hermanos, estoy ahorita aquí delante de ustedes con una responsabilidad enorme delante de Dios, pero ustedes que están ahí sentados también tienen una responsabilidad enorme delante de Dios, de ser buenos oidores de la palabra.
El oyente bíblico no debería estar en un estado pasivo, ni antes, ni durante, ni después de la enseñanza. El oyente tiene tanto trabajo y responsabilidad como el que predica la palabra de Dios. O sea que es compartido esto, hermanos. Los que tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, tenemos un peso enorme en nuestros hombros, pero ustedes también, hermanos. Los que venimos a escuchar la palabra, también hay una responsabilidad y un compromiso. Porque si no, hermanos, pues sería nada más de este lado, ¿no? De pues, órale, hermano, y prepárese y estudie y quémese las pestañas. Y si bien es cierto, es parte del trabajo del maestro, del pastor, del que predica, pero también es parte del oyente preparar nuestro corazón, venir dispuestos para ser edificados con la palabra. Dicho este comentario, vamos a pasar a la siguiente. Te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, y vamos a estar estudiando los versículos del 19 al 25. Santiago 1, del 19 al 25. Dice así la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Lo primero que vemos en el versículo 19, hermanos, es que el libro de Santiago está dirigido hacia personas cristianas. Dice en el versículo 19, dice mis amados hermanos. Entendemos que el libro de Santiago está dirigido a personas cristianas como tú y como yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces voltea con el que está a tu izquierda, al que está a tu derecha y dile, Dios nos va a hablar hoy a través de su palabra. Santiago está dirigiendo esta enseñanza a una audiencia de personas cristianas. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Cuando Santiago, la frase aquí dice todo hombre, se refiere al género humano, abarca hombre y mujer. Entonces, Santiago está diciendo, todo hombre sea pronto para oír. La frase todo hombre se refiere al género humano, están incluidos hombres y mujeres. Dice que debemos de ser cristianos prontos para oír la palabra de Dios. Si dice que debemos de ser prontos para oír la palabra de Dios, hermanos, quiere decir que entonces puede haber cristianos que son tardos para escuchar la palabra de Dios. No solo se trata de venir los miércoles o los domingos y escuchar la palabra y salir de este lugar igual como entramos, sino que verdaderamente haya una disposición en nuestro corazón para oír con prontitud lo que Dios me quiere decir en su palabra. Con mi esposa, hermanos, tenemos
10 años, si no mal recuerdo, 10 años que llegamos a casa de oración. Cuando nosotros llegamos aquí a casa de oración, hermanos, yo todos los domingos y hasta hoy en día, hermanos, todos los domingos que vengo a la iglesia, vengo con una expectativa de qué es lo que Dios me va a hablar a mi vida. Yo no soy perfecto, hermanos, estoy muy lejos de llegar a ese nivel. Y entiendo que la única manera en que Dios pueda hablarme es a través de la Biblia. Pero siempre vengo con una disposición en mi corazón de escuchar lo que Dios me va a decir a través de la Biblia. Porque de lo contrario, hermanos, si no hay una disposición en el corazón, pues hermano, no va a suceder nada. Y no va a suceder nada no porque la palabra no tenga poder, no, hermanos, sino porque simplemente yo cierro mi corazón, cierro mis oídos a la palabra, a lo que Dios me quiere decir. Hermanos, no se trata del predicador, si me cae bien o no, si me aburre cómo comparte, si levanta la voz o no. La actitud en mi corazón ante Dios que me está hablando en su palabra, eso es lo que realmente importa. El predicador, al final de cuentas, hermano, es lo que menos interesa. Lo que realmente interesa, cantábamos hace rato esa alabanza, o sea, yo no soy nada. Somos simplemente mensajeros. Lo que importa es el mensaje, lo que Dios a través de la Biblia está hablando a mi vida. Eso es realmente lo que interesa, hermanos. Dice la primera frase en Santiago 1:19, dice que debemos de ser tardo para hablar. El contexto del libro de Santiago habla de la lengua, de cómo debemos de tener cuidado en la manera de hablar con las demás personas y también de esperar el tiempo indicado de parte de Dios para compartir su palabra, para hablar de Él. No es cuando yo quiera, cuando yo piense que ya estoy listo, sino es en el tiempo que Dios tiene preparado para que nosotros hablemos de su palabra. Es importante, hermanos, que entendamos que si bien es cierto que es un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio, también es cierto, hermanos, que Jesús, antes de enviar a sus discípulos, primero pasó tiempo con ellos. Primero los enseñó, primero los capacitó, pasó cerca de 3 años a 3 años y medio enseñándoles, para que cuando Él ya no estuviera presente con ellos, ellos estuvieran listos para seguir la obra que Él les había encomendado. Entonces, ¿es un mandamiento de parte de Dios predicar el Evangelio? Sí, hermanos, pero también necesitamos ser enseñados, esperar el tiempo indicado para predicar el Evangelio, para predicar de una manera correcta. Antes de salir a predicar, necesitamos ser enseñados, esperar el tiempo necesario para predicar correctamente la palabra de Dios. El tiempo necesario, lo que sea necesario. Moisés, hermanos, se aventó 40 años en el desierto. Y a veces nosotros queremos que con 3, 4 meses, con 40 días, ya estamos listos. No, hermanos, la verdad, se requiere mucha preparación. Acompáñame a 2 de Timoteo 2:15, por favor. 2 de Timoteo 2, versículo 15. Dice la palabra. Está hablando Pablo a su discípulo Timoteo. Y miren la instrucción, la indicación que le da. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos, hermanos,
vamos a estar delante de Dios rindiendo cuentas delante de Dios de cómo usamos su palabra, de qué uso le dimos a la palabra de Dios. Si lo hicimos de una manera correcta, con qué intención predicamos, todo eso vamos a estar delante de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, procura, esfuérzate, ten mucho cuidado en cómo te vas a presentar delante de Dios. Necesitas presentarse como un obrero, como un trabajador que usa bien la palabra de Dios. La frase usa bien viene del griego ortotomeo. Ortos significa recto y tenmo significa cortar. Nos da el ejemplo o la idea de un trazo recto, de cortar recto, como el trazado de carreteras que son rectas. La palabra de Dios tiene que ser usada de una manera recta, siguiendo las líneas en todo su contexto de la Biblia, para no sacar citas fuera del contexto y hacer un pretexto para decir lo que yo quiero que la Biblia dice, pero no lo que Dios quiere decir en su palabra. Entonces, se requiere mucha preparación, hermanos. Se requiere esforzarse mucho en tratar de trazar la palabra lo más recto que se pueda, lo más derecho, hermanos. Y para eso nadie somos suficientes. Necesitamos la ayuda y la dirección del Espíritu Santo guiándonos para poder trazar rectamente su palabra. Santiago 3, versículo 1 y 2, por favor, hermanos. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, Santiago aquí, hermanos, no está desanimando a que la gente no quiera ser maestro. No. Lo que Santiago está queriendo decir más bien es que primero, antes de desear ser maestro, de desear ser un predicador, un pastor, un evangelista, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser capacitados y necesitamos calcular el costo, lo que nos va a costar si queremos ser usados por Dios. Hay un precio, hermanos, que se tiene que pagar. Hay un precio que se tiene que pagar para que Dios lo use, hermano. No es fácil, no es sencillo. La palabra maestro viene del griego didáskalos y significa enseñar. Pero se deriva también la palabra didascalia, que significa enseñanza, doctrina, instrucción. Escuchen, hermanos, ser maestro de la Biblia, ser un predicador, un maestro de la iglesia infantil, maestro de adolescentes o maestro de la escuela bíblica es una enorme responsabilidad y un privilegio, hermanos, que nadie merecemos. Es una responsabilidad enorme la que tenemos, los que se nos ha delegado el predicar la palabra. Es una enorme responsabilidad y a la vez es un privilegio que nadie nos merecemos. Pero, hermanos, es una responsabilidad muy grande, hermanos, enorme. Hay gente que no tiene idea de la responsabilidad que hay pararse detrás de un púlpito y hablar. Hablar diciendo que es un mensaje de parte de Dios. Hay una demanda enorme en todo aquel que se para a compartir la palabra. Es un privilegio muy grande, pero también es una responsabilidad grande y enorme, porque estamos hablando de parte de Dios,
cuando nos paramos detrás de un púlpito o en cualquier salón o lugar cuando predicamos o hablamos de Dios. Es una responsabilidad enorme, hermanos. Por eso, la importancia de ser tardos para hablar. Estar seguros que es el tiempo de Dios. Estar seguros que estamos hablando una palabra de parte de Dios. Estar seguro que estamos suficientemente preparados para hablar de parte de Dios. Ser conscientes de que los falsos maestros, los falsos pastores y los falsos profetas que dicen que hablan de parte de Dios, pero que Dios no los mandó, recibirán condenación por mentirosos, por falsos, por enseñar cosas desviadas para su propio beneficio. Enseñar enseñanzas torcidas por avaricia, engañando a las ovejas por las que Cristo derramó su sangre. Hermanos, es delicadísimo. Dios me dijo, Dios me mandó, cuando Dios no ha dicho nada. Esperar, hermanos, el tiempo de Dios. Estar seguros que es Dios quien me está dando esa dirección. Que es Dios quien quiere dar esa enseñanza, esa palabra a la iglesia o al hermano o a la persona que le vamos a compartir. La otra frase en versículo 19 dice tardo para airarse. Cuando estamos siendo expuestos ante la palabra de Dios, no debemos de enojarnos con el predicador, porque pensamos que está hablando de nosotros. Debemos de reconocer que es el Espíritu Santo el que nos está mostrando las áreas en las que debemos de cambiar. Nosotros, hermanos, no somos nada. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar y decirle a Dios, muéstrame qué es lo que quieres hablar a tu iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Yo, ni el pastor, ni nadie nos andamos investigando la vida de las personas para hablar de eso. No, hermano, es lo que Dios quiere hablar. El mensajero, el predicador o pastor, solo es un instrumento por el cual Dios habla a su iglesia. Solo es un medio. Entonces, si nos molestamos, si nos enojamos ante la exposición de la palabra, pues no es con el predicador, sino es con Dios que me está hablando a través de la Biblia. Es con Dios, hermanos. Nada más que nosotros pensamos, no, es que el hermano, no, es que no, hermanos. Es con Dios, porque es la palabra. Si se está hablando de la Biblia y nosotros no obedecemos o tenemos una actitud incorrecta, no es con uno, es con Dios, hermanos. Entonces necesitamos ser tardos para, para irarnos, para molestarnos. En el versículo 20, Santiago 1:20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre, o sea, es un enojo que surge en el corazón de la persona porque se siente herida en su ego. La persona se siente atacada, se enoja en contra de la persona, pero ese enojo es carnal, es pecaminoso, es egoísta y de ninguna manera obra la justicia de Dios en ese enojo carnal, en esa molestia que tenemos ante la exposición de la palabra. Es algo interior en cada uno de nosotros. Mira, acompáñame Santiago 4:1, Santiago capítulo 4, versículo 1, por favor. Mira cómo dice Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Se fijan cómo habla de pleitos y guerras entre cristianos? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, de tus deseos, lo que yo pienso, lo que yo quiero, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, nos enojamos y nos molestamos ante la exposición de la palabra y lo tomamos personal con el predicador.
hermanos, por lo que hay en nuestro corazón, por lo que yo quiero o me incomoda de lo que se está diciendo, pero es la palabra, hermanos, es la palabra. O sea, nosotros no somos nada. En nuestra vida tenemos que escoger entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Pero si escogemos nuestros deseos y estos no están sometidos a la voluntad de Dios, esos deseos carnales lo que van a provocar es que nos alejemos y enojemos de las personas y de Dios mismo, porque vamos a preferir nuestros sueños y nuestros deseos. No debe de haber un enojo en nuestro corazón ante la exposición de la palabra de Dios, y mucho menos enojarnos con la persona que está predicando. El predicador debe exponer fielmente el mensaje y lo debe de hacer correctamente, consciente de que él mismo está siendo expuesto ante la enseñanza que está dando. Pero debe de hablar siempre la verdad de la palabra, completa, sin desviarse, ni querer suavizar la palabra para quedar bien con los oyentes, aunque esto le sea incómodo al mismo predicador y a los oyentes. Muchas veces es incómodo, hermanos. Cuando tú estás preparando una enseñanza, tú sabes lo que Dios va a hablar a la iglesia y sabes que va a incomodar muchas veces los corazones. Pero si nos paramos queriendo quedar bien con la gente, no seríamos siervos de Cristo, dice Pablo. Mi responsabilidad es orar y decirle a Dios, muéstrame y ayúdame a compartir, a hablar, a exponer lo que tú quieres hablar a la iglesia. Entonces, pues todos tenemos responsabilidad, hermanos. Estamos siendo expuestos ante la palabra de Dios, pero muchas veces se quiere suavizar para quedar bien con la audiencia. Si quisiéramos suavizar la palabra, hermanos, pues ahí tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, hermano. Sus mensajes nada populares. Jeremías, el profeta llorón, nadie se le convirtió, hermanos. No, hermanos, el predicador tiene que compartir la palabra. Tiene que compartir la palabra con la gracia, la sabiduría y la dirección de parte de Dios. Gálatas 4, versículo 15 y 16. Gálatas 4, versículo 15 y 16. Está hablando Pablo a los Gálatas, hermanos. Y miren lo que dice Pablo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿De qué está hablando Pablo aquí, hermanos? Pablo les compartió a los Gálatas y los Gálatas estaban muy entusiasmados y muy contentos cuando Pablo les había predicado el evangelio. Pero entraron los judaizantes y empezaron a confundirlos, y Pablo va y les exhorta, y ahora resulta que la enseñanza que Pablo les daba ya no les agradaba. Ya no estaban gozosos con lo que Pablo les decía, hermanos, con la sana enseñanza. Y dice, ahora me he convertido en un enemigo para ustedes, y todo por decirles la verdad. Hermano, el predicador no tiene que ser una persona carismática. No, el predicador tiene que predicar la palabra. Si bien es cierto, necesitamos la gracia de Dios para exponerla, pero eso no significa que tengo que ser popular y caerle bien a todos. Como dice el Salmo, no soy monedita, ¿qué? No, ¿verdad? O sea, entonces el predicador, la responsabilidad, hermanos, pues es predicar la palabra, enseñar la palabra lo más recto, lo más fiel que se pueda. Santiago 1:21,
Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Necesitamos desechar de nosotros toda inmundicia, como se desecha algo que no sirve o está echado a perder. Como cuando nos quitamos una ropa sucia y le echamos al cesto de la ropa sucia, la desechamos de nosotros. De esa manera debemos desechar de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros oídos toda inmundicia y malicia, todos aquellos pensamientos y sentimientos que no se alinean a la palabra de Dios. Necesitamos desecharlo, echar fuera de nuestra mente todos esos pensamientos que llegan a la hora que estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Se está exponiendo la palabra y muchas veces hay pensamientos que se cruzan, hermanos, de que qué vas a comer, qué vas a hacer saliendo, qué pagos tienes que hacer. Todo eso, hermano, necesitamos desecharlo para ser una tierra fértil a la hora que sea implantada la palabra. La palabra inmundicia viene del griego con J, ruparia, y significa suciedad moralmente, impureza. Se usa de una manera metafórica para ilustrar la suciedad moral que hay en una persona. Pero la palabra inmundicia, fíjense bien, hermanos, tiene otra connotación. Se deriva de la palabra griega ripos. Y cuando ripus se usa en un contexto médico, se refiere a la cerilla de los oídos. Entonces, lo que Santiago está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que nos limpiemos de todo lo que nos cierra los oídos para escuchar la palabra de Dios. Esto que te estoy comentando, hermano, es un comentario del diccionario Vine, es un diccionario bíblico. Entonces tiene mucha connotación y tiene mucho sentido. Cuando se acumula la cerilla en los oídos, tenemos el riesgo de quedar sordos, pues de la misma manera los pecados pueden hacer que una persona sea insensible en su corazón para escuchar la voz de Dios a través de la predicación. Entonces necesitamos destaparnos los oídos, limpiar la cerilla espiritual que hay en nuestros oídos para poder escuchar la palabra de Dios. Y dice que la debemos de escuchar con mansedumbre, del griego prautes. Significa dulzura, humildad. O sea, a la hora de ser expuestos con la palabra, hermanos, debe de haber una disposición en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en que aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida a través de su palabra, porque reconocemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, de tal manera que nos sujetamos a la dirección de Dios con mansedumbre, sin replicar, sin reprochar nada, con una actitud mansa, reconocemos que es Dios quien me está hablando a través de la palabra. Y dice la palabra implantada del griego énfutos, significa implantado o arraigado. La palabra de Dios es sembrada, es implantada en los corazones que representan la tierra donde es sembrado. Pero para que esa semilla implantada dé fruto y crezca, depende de la tierra en la que se es sembrada esa semilla. La tierra, hermanos, representa el corazón de cada uno de nosotros. Dios manda la semilla, manda su palabra, pero depende de tu corazón y de mi corazón si va a germinar, si va a desarrollarse, si va a crecer esa palabra que Dios mandó, el propósito y la finalidad por la cual Dios la mandó a mi vida. Depende de la tierra, del corazón. Al momento de escuchar su palabra y de la disposición que tenemos para ponerla en práctica en nuestra vida. Santiago 1 del 22 al 24 dice:
pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, no es suficiente con oír la palabra. Debemos de obedecerla. Debemos de ponerla en práctica en nuestro diario vivir. ¿De qué nos sirve tener una Biblia? ¿De qué nos sirve leer la Biblia si no vamos a obedecer lo que leímos o oímos de la Biblia? ¿De qué nos sirve? Debemos de leer la Biblia, pero con fe, con la convicción que estamos oyendo a Dios hablándome en la Biblia y con una disposición en mi corazón para obedecer lo que Dios me está hablando. De lo contrario, pues no me sirve si no obedezco, si no soy obediente a lo que escucho, a lo que leo. La obediencia a lo que oímos, a lo que leemos, es lo que realmente cuenta, hermanos. ¿Qué tanto obedecemos a lo que oímos y a lo que leemos? Obediencia. Miren, vamos a ver un ejemplo, hermanos. Acompáñenme a Primera de Samuel 15. Vamos a leer del 18 al 23. Dice así: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: escuchen, hermanos, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, aquí está, hermanos, siempre echando culpas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, una historia trágica en la vida de Saúl, perdón. Una historia trágica. Saúl, hermanos, representa a una persona religiosa. ¿Quién es una persona religiosa? La persona religiosa es la que piensa: voy a la iglesia, incluso sirvo o puedo servir en la congregación, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, y pensar que con eso ya cumplí delante de Dios. Esa es una persona religiosa que viene por cumplir, hace lo que tiene que hacer por cumplir solamente, y piensa que con eso ya está bien delante de Dios. Esa es una persona religiosa. Entonces, todo esto de dar mi ofrenda, de dar mi diezmo, de asistir fielmente a la iglesia, hermano, esas son responsabilidades de un hijo de Dios y no debemos de dejar de hacerlas. Tenemos que hacerlas, pero no con la actitud, con la mentalidad de que haciéndolo ya estoy bien delante de Dios. No. Ahora, todo esto, el hacerlo es parte de las responsabilidades de un hijo de Dios, pero si todo lo que hacemos no lo hacemos con un corazón puro, sincero, obedeciendo a Dios de corazón, sino que lo hacemos forzado, obligado, de mala gana,
entonces nada de lo que hagamos será agradable delante de Dios. La rebeldía y la obstinación en una persona son pecados muy graves delante de Dios. Es querer ser independientes, aparentar tener un carácter fuerte, pero la realidad es todo lo contrario. Es tener un carácter débil porque somos dominados por nuestras emociones, por nuestras pasiones. Las Escrituras comparan la rebeldía con la adivinación, o sea, la hechicería, y con la idolatría a la obstinación, pecados que merecen la muerte. Saúl, escuchen hermanos, Saúl se volvió un rebelde y obstinado, y por lo tanto Dios lo rechazó y destituyó de su trono. Dios, hermanos, dejó de usar la vida de Saúl por rebelde y por obstinado. Hermano, es algo grave, es trágico el rebelarse ante la palabra, el ser una persona obstinada. Escucho que me dicen, recibo instrucción, recibo enseñanza, pero me empecino en no obedecer. Hermano, es rebeldía, es obstinación. Hermanos, necesitamos leer la Biblia, pero debemos de llevarla a la práctica en nuestra vida, eso que leímos. Eso que Dios nos habló en la Biblia. La Biblia debe de hacerse parte de nuestra carne, en nuestra vida. Debemos de leer la Biblia, pero dejar que la Biblia hable a nuestro corazón y que cambie nuestra vida. Siempre debemos dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Siempre, hermano. Y todo depende de la actitud de mi corazón. ¿Cuál es la actitud que tengo ante la exposición de la palabra? Decir que leemos la Biblia o incluso presentarnos como personas estudiosas de la Biblia, pero sin obedecerla, es una forma de autoengañarnos. Porque si no crecemos en el conocimiento de la palabra y esto no se ve reflejado en un mayor parecido a Jesús, entonces nos estamos engañando. Si lo que leemos, si lo que escuchamos no se refleja en mi vida, de tal manera que mi vida refleje más a Jesús, hermano, lo que leo y lo que escucho no me sirve de nada. ¿Cuánto reflejo a Jesús en mi vida? Esa es la pregunta. ¿La gente verá a Cristo en mi vida? ¿Cuánto de Cristo reflejamos, hermanos? Si alguno oye la palabra, pero no cambia su conducta, es semejante a una persona que se ve en el espejo de la Biblia cada mañana y luego olvida lo que vio en el espejo. No obtuvo un beneficio al verse en el espejo, no sirvió mirarse en él. De nada sirve que todos los días nos levantemos a leer la Biblia si lo que leímos no lo obedecemos. De nada nos va a servir. Obviamente hay cosas en nuestra apariencia cuando nos vemos en el espejo físicamente que no podemos cambiar, ¿verdad? Yo hoy en la mañana me vi en el espejo y dije, ¿y dónde está el Elías de hace 20 años? Hay cosas que no podemos cambiar, las canas, las arrugas, las manchas en la piel, esas cosas no las podemos cambiar. Pero cuando nos vemos ante la exposición de la Biblia, y la Biblia, el espejo, nos está hablando y nos está diciendo, cambia en esta área, deja de pecar, deja de chismear, deja de adulterar. Y yo oigo, pero no hago, de nada me sirvió. De nada me sirvió escuchar la enseñanza, venir los miércoles, venir los domingos, leer la Biblia, si no obedezco nada de lo que dice. Hermanos, leer la Biblia de una manera inconsciente, por un sentimiento de deber, pero sin ser afectado por lo que leemos, si leemos o escuchamos
lo que debemos hacer, pero se nos olvida, no lo hacemos, entonces lo que vimos en el espejo no nos sirvió de nada, fue tiempo perdido. Venimos a la iglesia y fue tiempo perdido, porque oímos, escuchamos, pero salimos y no obedecimos. Fue tiempo perdido. Finalmente, Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dice el que mira atentamente la Biblia. Esto nos habla de una persona que no solo escucha y luego se le olvida, no pone en práctica, no, sino que mira atentamente, sin distraerse, concentrado en lo que está oyendo y en lo que está leyendo, concentrado en lo que está oyendo y lo que está leyendo, no dormido. Dice, el que mira atentamente, poner nuestra atención a lo que Dios me está hablando. Lo que Dios me está hablando cuando leo la Biblia, lo que Dios me habla cuando vengo a escuchar la palabra de Dios. Pero además de contemplar atentamente la Biblia, debemos de perseverar en ella. No solo es escuchar la palabra de Dios por algún tiempo y después rendirme, no. La vida cristiana se trata de perseverancia en la palabra de Dios. La vida cristiana es una carrera, hermanos, donde no se trata quién empezó primero y quién empezó después. La vida cristiana no depende de quién va más adelante y quién se quedó atrás. La vida cristiana consiste en perseverar hasta la meta, hasta llegar a la meta que es Cristo, hermanos. Y no tirar la toalla a mitad del camino, porque me es muy difícil, me cuesta mucho trabajo, soy muy indisciplinado, me cuesta leer la Biblia, me cuesta orar, me cuesta venir a la iglesia, mejor tiro la toalla a mitad de la carrera. No, hermanos, la vida cristiana es de perseverancia, de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio, pero vale la pena, hermanos. Hermanos, a Dios le costó su Hijo. A Cristo le costó su vida. Hermano, y tú y yo no queremos sacrificarnos, no queremos esforzarnos, queremos que las cosas sean fáciles. No, hermanos, la vida cristiana cuesta trabajo. Entrar por la puerta angosta cuesta trabajo. Es difícil, es complicado, pero con la ayuda de Dios sí se puede, hermanos. Sí podemos entrar por esa puerta estrecha y llegar a la meta que es Cristo. Sí se puede, hermanos. Hermanos, la Biblia es un espejo. Y cuando lo veo detenidamente, lo que veo en ese espejo es a Cristo, hermano. Escuchen otra vez, hermanos. Cuando yo leo la Biblia detenidamente, cuando escucho la palabra de Dios detenidamente, lo que leo y veo es a Cristo, hermanos. Entonces, si lo que veo cuando leo la Biblia es a Cristo, eso debe de reflejarse en mi vida. La Biblia es un espejo. Cuando yo me veo en el espejo de la Biblia, veo mis deficiencias y veo que me hace mucha falta crecer, parecerme a Cristo, pero con perseverancia y con la ayuda del Espíritu Santo me esfuerzo para que Dios cumpla el propósito que tiene para mi vida.
pero se requiere perseverancia, hermanos. Ver la Biblia detenidamente, con mucha atención, y al ver detenidamente vamos a ver a Cristo, hermanos. A Cristo en la Biblia. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la Biblia, cuando la leemos, lo que vemos es la imagen de Cristo, con la finalidad de que podamos ver nuestra conducta y nuestro carácter y ver cuánto nos parecemos a Él, y al mismo tiempo pedirle a Dios que nos transforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Para eso es el espejo, hermanos. Para eso es la Biblia, para ver nuestra condición y ver cuánto nos hace falta parecernos a Cristo. Hay un testimonio que comparte el pastor Chuy Olivares, donde dice de una anécdota de unas personas, de unos predicadores que iban corriendo, se les hacía tarde, llegaron al aeropuerto corriendo, y en esa carrera, en esa prisa, no vieron que estaba una niña vendiendo fruta, y pasan corriendo y le tiran la fruta, y la niña estaba ciega. Cuando ellos van corriendo, uno de ellos se regresa y les dice a ellos, ustedes váyanse, yo me espero al siguiente vuelo. Y se regresa y ve a la niña que está gateando buscando la fruta. Se da cuenta que estaba ciega. Le ayuda a recoger la fruta y le da una ofrenda y le dice, ojalá esto pague lo que te pueda ayudar para el perjuicio que te causamos. La niña le dice a la persona que se regresó, ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús? Mis actitudes reflejan a Cristo. ¿Cuánto me parezco a Cristo? ¿La gente ve a Cristo en mi vida? ¿Cuántas veces nos han dicho, hermanos, ¿eres tú Jesús? ¿Cuántas veces nos han confundido con Cristo, hermano? Santiago dice, siendo hacedor de la palabra, de la perfecta ley, y hay razones para llamarla la perfecta ley. Es la ley perfecta de Dios, promulgada y revelada por Él mismo, donde revela la manera de vivir Jesús, la manera de vivir que Jesús dejó a sus discípulos. Y esta está de acuerdo, está alineada con la voluntad de Dios. Es perfecta porque no se puede mejorar. Es la ley del amor. Cuando amamos a alguien, sabemos que aunque le diéramos todo el mundo y estuviéramos a su servicio toda la vida, no consideraríamos que merecemos su amor. Si una persona obedece a la ley de Cristo, cumple el propósito para el que Dios la dejó en el mundo. Es la persona que debe ser y hace lo que debe hacer. Es perfecta en el sentido de que, obedeciendo la ley de Dios, cumple el propósito que Dios le asignó. La llama también Santiago la ley de la libertad. La ley en cuyo cumplimiento se encuentra la verdadera libertad. Todos los hombres han estado siempre de acuerdo en que es solo cuando se obedece a la ley de Dios es cuando se es verdaderamente libre. Todos han estado de acuerdo.
Hay algunas frases de algunos filósofos que incluso lo comentan. Cuando obedecemos a nuestras pasiones, emociones y deseos, somos esclavos de eso que obedecemos, pero cuando aceptamos la ley de Dios en nuestro corazón es cuando somos libres, porque entonces somos libres para hacer lo que debo hacer, no lo que yo quiero, mis pasiones o deseos, sino lo que debo de hacer. Parece paradójico que una ley pueda darnos libertad, pero la ley de Dios nos muestra nuestro pecado. La palabra nos muestra nuestra condición de pecado delante de Dios y nos da la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Hermanos, por la Biblia nos enseña que somos personas pecadoras. Cuando vamos al espejo, la Biblia me dice, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte. Entonces, la Biblia me enseña a mí, hermanos, mi condición delante de Dios. Cuando leo la Biblia, ella me habla y me dice la condición real en la que estoy. Los cristianos somos salvos por la gracia de Dios. La salvación incluye libertad del gobierno del pecado. Los cristianos somos libres para vivir como Dios lo diseñó al momento de crearnos. Y Dios no nos dio la libertad para hacer o vivir como nosotros queramos, sino de acuerdo a su plan, a su diseño, a su voluntad. Somos libres, hermanos, pero para obedecer a Dios, no para vivir una vida en libertinaje. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y miren cómo lo dice la Biblia en el lenguaje, palabra de Dios para todos. Dice, vivamos como gente libre, pero no usen esa libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios. Esa es la libertad, hermanos. El que ha entregado su vida a Cristo, el que ha reconocido el señorío de Cristo sobre su vida, viene a ser una persona libre y entiende que esa libertad que Dios le ha dado es para servir a los demás. Esa es la verdadera libertad. Ahora, cualquier enseñanza se puede pervertir, convirtiéndola en una excusa para hacer lo malo o no hacer el bien. Por ejemplo, se puede pervertir la doctrina de la gracia. Se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para pecar. Pero la gracia, hermanos, no es una licencia que nos da el permiso para pecar y que no haya consecuencias. No, hermanos. Si tú vives de esa manera, pues no estás viviendo en la gracia. Más bien estamos viviendo pues en la desgracia, hermanos. No, la gracia no es una licencia para pecar, para vivir y hacer lo que yo quiera. Al cabo estoy en la gracia. No, hermanos. La doctrina del amor se puede pervertir también. Se puede pervertir hasta el punto de que se llegue a ser una persona que quebrante la palabra, que quebrante la ley. Al cabo que Dios es amor. No importa que peques, no pasa nada. Al cabo Dios es amor. Puedes robar, adulterar, fornicar, etcétera. Dios es amor. Sí es cierto, hermanos, Dios es amor, pero Dios es justicia también. Y Dios es santidad. Entonces, se puede pervertir las doctrinas. La doctrina de la vida venidera se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para tener en poco la vida en este mundo. Los que dicen, solo hay una vida y hay que disfrutarla ahora. No, hermanos. Si bien es cierto, tenemos esta vida que es prestada, pero hay que saber vivir esa vida. Hermanos, Cristo pagó con su sangre
por tu vida y por mi vida. Hermano, y no podemos hacer de nuestra vida lo que yo quiera. Cristo me compró, soy de su propiedad, le pertenezco a Él. Esa es la verdadera libertad, cuando reconozco el señorío de Cristo sobre mi vida. Como hijos de Dios, tenemos la obligación de amar a Dios. Si Dios nos amó hasta el punto de entregar a su propio Hijo por nuestros pecados, entonces el amor de Cristo que está dentro de nosotros, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, hermanos, eso nos constriñe. El amor de Dios nos constriñe para no pecar, nos redarguye, nos reprende cuando estamos haciendo lo incorrecto. Ya no debo ensuciar ni malgastar la vida por la que Cristo pagó con su propia sangre. Y también tengo la obligación para con mis semejantes. Somos libres, pero esa libertad debo usarla para amar a mi prójimo como a mí mismo. La libertad cristiana está condicionada por la responsabilidad cristiana. Y la responsabilidad cristiana está condicionada por el amor cristiano. Y el amor cristiano es el reflejo del amor de Dios. Y por lo tanto, la libertad cristiana se puede resumir en la frase de San Agustín: ama a Dios y haz lo que quieras. Porque amando a Dios no voy a odiar a mi prójimo, ni voy a desear el mal para nadie. Por eso la frase, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque amando a Dios, hermanos, amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia. El cristiano es libre porque es siervo de Dios. La libertad cristiana no significa ser libre para hacer lo que me dé la gana. No, significa ser libre para actuar como es debido, para servir como Dios manda en la Biblia. El cristianismo no se debe de vivir, el cristianismo se debe de vivir en comunidad. El cristiano no es un individuo aislado, sino miembro de un cuerpo, dentro del cual opera esa libertad. La libertad cristiana es la libertad para servir. Esa es la libertad, hermano, que Cristo nos ha dado para servirnos los unos a los otros. Solamente un cristiano es una persona libre de sí misma, de su ego y del pecado. La verdadera libertad se produce en una persona cuando ésta reconoce a Cristo como el Rey de su corazón y el Señor de su vida. Y conoceréis la verdad, hablando de Cristo, y la verdad les hará libres. Solo Cristo, hermanos, nos puede liberar del pecado. Solamente en Cristo, hermano, encontramos esa libertad que tanto se añora en la sociedad. Y como consecuencia, es una persona bienaventurada, es una persona dichosa, una persona feliz por poner en práctica lo que escucha en la palabra de Dios, por ser una persona hacedora de la palabra y no solamente un oidor que olvida rápidamente lo que fue enseñado. Buenos oidores de la palabra de Dios. ¿Cuántos buenos oidores sabemos aquí? Que Dios nos ayude a todos, hermanos. La responsabilidad es compartida del que enseña y del que escuche. Entonces, pues que Dios nos ayude, hermanos, a poner en práctica su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios.
Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias porque estamos seguros que eres tú quien nos habla a través de ella. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. En aquellas vidas, en aquellos corazones que son una tierra fértil, que se disponen para oír con fe, para leer con fe y para poner en práctica eso que leí y eso que leí. Eso que leí y eso que escuché. Señor, ayúdanos. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Conoces cómo está esa tierra. Conoces cómo está nuestro corazón. Sabes con lo que estamos luchando, los pensamientos. Señor, pero para ti no hay nada imposible. Tu palabra es poderosa, tiene el poder para convertir el alma de una persona. Únicamente tu palabra es la que tiene el poder y la autoridad. Señor Jesús, tú eres el único que puede perdonar nuestros pecados. Tenemos tu palabra, te tenemos a ti, Jesús, tenemos tu poderoso Espíritu. Gracias, porque no estamos solos, no estamos huérfanos, no estamos desamparados. Gracias por tu misericordia que has mostrado en nuestra vida a través de tu palabra, de tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a no convertirnos en personas religiosas. Ayúdanos a que salgamos de este lugar y que con tu ayuda diligentemente nos esforcemos para poner en práctica tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús.